Bueno, listo chicos, pues así comenzamos con esta clase. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces los temas que hemos abordado hasta este momento pues incluyen la parte de nucleosíntesis, ¿no? Bueno, analizamos en pues todo el primer periodo de clases, ¿no? Donde pues lo más importante de todo esto, ¿no? Es justamente conocer, por ejemplo, la parte de reacciones nucleares, ¿no? Ay, ok, es que tengo que hacer aquí una cosa. Vale. Esta pluma. Bueno, no, vamos a dejarlo. Tenemos la parte de reacciones nucleares. Hay que reconocer también la importancia de que le dimos justamente porque ahí estamos hablando de la formación únicamente de núcleos, los primeros minutos después del Big Bang, y entonces pues por eso recae en conocer cómo son las reacciones nucleares, cómo se llevan a cabo, cómo balanceo estas reacciones en términos de el número de núcleos que están reaccionando, protones o neutrones, y sobre todo, pues bueno, la estabilidad de estos núcleos, ¿no? Y en qué fase, desde la formación de estrellas a supernovas, etcétera, se están formando los diferentes elementos, ¿no? Entonces, bueno, ahí algunos tips de las cosas más importantes que revisamos. Después pasamos a cómo se acomodan los elementos en la superficie, en la corteza terrestre, ¿no? Sabemos cómo están distribuidos en el universo y los elementos que hoy conocemos y que pues forman parte ahora de nuestra Biblia, de nuestra tabla periódica de los elementos, pues podemos identificar muchas propiedades, ¿no? Estas propiedades periódicas, ¿no? Que pues tienen que ver con la capacidad de perder electrones de valencia, de ganar electrones, el radio de estos átomos, etcétera, pues todas estas características, ¿no? Son propiedades de los átomos y son propiedades que guardan cierta periodicidad en su acomodo de la tabla periódica. Y se acuerdan ustedes, ¿no? Más o menos qué es lo que rige el tamaño de los átomos a lo largo de un periodo, o su potencial de ionización, o incluso su afinidad electrónica, ¿se acuerdan? ¿Alguien se atreve a recordar? Yo creo que era lo de el efecto pantalla que tenían. Exacto, relacionado con el efecto pantalla, ¿no? Tenemos la propiedad de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Esta carga nuclear efectiva, pues obviamente habla de la carga del núcleo, ¿no? El número de cargas positivas que tengo ese núcleo, y que obviamente cuando hablamos del átomo no podemos dejar de considerar que son interacciones electrostáticas, ¿no? Entre cargas positivas, entre cargas negativas, y también esas interacciones que se vuelven repulsivas entre carga negativa y negativa, ¿no? O sea, de un mismo signo. Entonces, estas propiedades, ¿no? Pues, como les decía, de ganancia de electrones, que se relaciona con el potencial de ionización, perdón, pérdida de electrones, que se relaciona con el potencial de ionización, o ganancia de electrones, que se relaciona con la afinidad electrónica, o incluso el tamaño del átomo, están estrechamente relacionados con la carga nuclear efectiva. Sobre todo, ¿no? A lo largo de un periodo, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de pues un periodo, ¿no? Vemos cómo esta carga
nuclear efectiva aumenta como aumenta el número atómico, ¿no? O sea, si yo aumento el número atómico, aumento en la carga del núcleo, ¿no? Y este aumento en la carga en la carga del núcleo o de la carga nuclear efectiva es la que resienten los electrones de valencia. Como mencionaba María, el efecto pantalla, ¿no? Es decir, también considerar a esos electrones, ¿no? Que no son los electrones de valencia y que también están interactuando con el núcleo. Pero además de su interacción con el núcleo, lo que hacen es que tienen interacción repulsiva, porque son de la misma carga, con esos electrones de valencia, ¿no? Y entonces es por eso que tenemos que considerar toda la configuración electrónica cuando hacemos el cálculo, según las reglas de Slater, de la carga nuclear efectiva. Y eso, pues bueno, nos habla, ¿no? Rápidamente nos lleva a relacionar que cuando tenemos una carga nuclear efectiva alta, ¿no? ¿Cómo se traduce eso con la fuerza con la que atrae el núcleo electrones de valencia? Si es alta la carga nuclear efectiva, ¿cómo serán atraídos los electrones de valencia al núcleo? ¿Fuerte o débilmente? Fuertemente. Fuertemente, ¿no? Y entonces, esa fuerte atracción, ¿no? Hace que sea más difícil ionizarlos, ¿no? Como en la energía de ionización. Entonces, energía de ionización y carga nuclear efectiva se relacionan en tanto que una carga nuclear efectiva alta implica un potencial de ionización alto. Necesito mucha energía para ionizar, ¿no? Eso es la parte también muy importante y basilar en entender el potencial de ionización. Ahora, si esos electrones de valencia, como bien dijo Juan Álvaro, están atraídos fuertemente al núcleo, ¿cómo será el radio atómico? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Será pequeño. Será pequeño, ¿no? Justamente entonces racionalizamos, ¿no? Con carga nuclear efectiva que una atracción fuerte o una carga nuclear efectiva alta, ¿no? Implica radios pequeños y un potencial de ionización bastante alto, ¿no? Ahora bien, la otra propiedad que estudiamos de átomos aislados era la afinidad electrónica. Y esto, pues bueno, tiene que ver también con tener un electrón extra, ¿no? En un átomo neutro. O la versión inversa, como la habíamos visto en clase, que era justamente el potencial de ionización cero. O lo que quiere decir es de una especie iónica cargada negativamente o un anión, ¿no? Si yo a ese anión le retiro un electrón, entonces esto también es, digamos, el negativo de la afinidad electrónica, que quiere decir el potencial de ionización cero. También se conoce de esa manera. Entonces, pues, obviamente, si lo puede disociar de una manera sencilla, que quiere decir que no tiene una carga nuclear efectiva tan alta, ¿no? Y por lo tanto su afinidad electrónica es baja, ¿no? Entonces, esas son las propiedades que estudiamos y son muy importantes, ¿no? Porque estas las retomaremos sobre todo para entender, por ejemplo, cómo se da la formación de compuestos iónicos, ¿no? O sea, ustedes las sales, las tenemos, las usamos, las vemos como minerales en las minas, o sea, están por todas las partes, ¿no? Entonces es importante conocer estas propiedades porque se reflejarán en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya para el último tema que empezamos a ver, ¿no? Pero que vamos a repasar justamente en esta sesión, pues tiene que ver con las propiedades periódicas, ¿no? De átomos enlazados. Y en este sentido, pues tenemos sobre todo, ¿no? Las propiedades que tienen que ver con las variaciones de los radios, ¿no? Los radios que pueden ser radios covalentes, bueno, el radio atómico que sabemos que es muy difícil de medir, ¿no? Y que analizábamos también cómo se encuentra un átomo, cuántos átomos libres conocemos que se encuentran así como átomos y ya.
pues prácticamente los gases nobles, ¿no? No hay ningún átomo que conozcamos en la naturaleza que esté sin interactuar con ningún otro, ¿no? Entonces, los átomos, en realidad, pues sabemos que se encuentran formando compuestos metálicos, se encuentran formando compuestos covalentes, como los gases, ¿no? El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, también los encontramos formando compuestos iónicos, ¿no? Al estar mezclando metales y no metales gaseosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso implica, ¿no? Que el radio de ese átomo va a depender justamente del ambiente en el que se encuentre, ¿no? Y de hecho, nos quedamos, les recomiendo también revisar, perdón, el último video en el aula virtual, que duró unos 15 minutos, ¿no? Para estudiar esta parte de las variaciones del radio. Entonces, en esa ocasión, ¿no? Lo que terminamos de ver en ese video, ¿no? Es esta gráfica que lo que trata de, pues, de señalar, ¿no? De este lado, en este eje, tenemos el tamaño, ¿no? La distancia del radio, ¿no? Desde 0 a 200 picómetros, y en el eje de las X encontramos más bien los diferentes ambientes en los que se puede encontrar un átomo, formando un compuesto iónico, formando un compuesto covalente, o dos moléculas, por ejemplo, en el radio de Van der Waals, el radio absoluto, el radio metálico, el radio de Bragg-Slater y el radio máximo. Digamos que estos tres, ¿no? Son aproximaciones que se hacen a partir de, pues bueno, prácticamente de aproximaciones orbitales, como las que estuvimos analizando en un principio, ¿no? Cálculos de densidad electrónica, etcétera, y que, bueno, tienen otro tipo de implicaciones. Pero los que sí podemos medir de manera experimental, pues son aquellos donde los compuestos forman un compuesto iónico, los átomos forman un compuesto iónico, un compuesto covalente o un radio de Van der Waals. Nada más para recordarles, ¿no? Bueno, en un compuesto iónico, ¿no? Sabemos que estaremos aquí, por ejemplo, vemos el magnesio y el oxígeno. Podríamos bien pensar que en un compuesto iónico estamos hablando de el óxido de magnesio, que es un compuesto que existe y que por las técnicas analíticas de difracción de rayos X podemos medir exactamente cuánto mide, en este caso, por ejemplo, un anión o oxígeno 2- y un catión magnesio 2+, ¿no? Eso, pues bueno, ¿cómo se ve aquí? Si ven, el anión del oxígeno tiene un radio mucho mayor que el catión del magnesio, ¿no? Y esto, pues bueno, a pesar de que el oxígeno se encuentra en el segundo periodo de la tabla periódica y el magnesio en el tercer periodo de la tabla periódica, estamos hablando de un átomo de magnesio con una carga nuclear efectiva, digamos, mayor, ¿no? Con sus electrones de valencia, pero que ya perdió 2 electrones, ¿no? Entonces, al perder esos 2 electrones, los electrones que pues restan, ¿no? Son esos electrones que están más fuertemente atraídos al núcleo, ¿no? Entonces, por eso que en cationes el radio es mucho más pequeño que en el radio del átomo aislado. Lo mismo pasa con el anión. Bueno, al contrario, el oxígeno, al ganar 2 electrones, pues va a crecer su radio, sus electrones de valencia. ¿Por qué? Pues al ganar 2 electrones, hay más repulsiones interelectrónicas y pues esto hace que también el radio de ese oxígeno se expanda, ¿no? Entonces esto lo vemos muy claro y sabemos que los aniones, por lo general, dependiendo de su posición en la tabla periódica, pues tienen un radio mayor al del magnesio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un compuesto covalente? Bueno, sabemos que el compuesto magnesio 2, ¿no? Pues no existe, pero sabemos que el oxígeno 2
sí que está existiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí incluso sabemos, ¿no? Ya que el oxígeno tiene un doble enlace con otro átomo de oxígeno, ¿no? Y que, pues bueno, obviamente a la hora de medir el radio, pues medimos justamente la distancia del centro de uno de esos oxígenos hacia, pues bueno, el límite de ese compuesto covalente, ¿no? Y, pues bueno, esto implica que sea un radio menor con respecto al radio del anión, ¿no? Del oxígeno. Aquí hablamos ya de una especie de magnesio cero, ¿no? Hipotética, porque sabemos que no la hemos obtenido o aislado, pero bueno, se puede calcular por medio de cálculos de densidades electrónicas y podemos saber justamente esa medida hipotética, ¿no? ¿Qué pasa con un radio de Van der Waals? Pues bueno, aquí lo que sabemos es, bueno, si aquí yo dibujo una molécula de dioxígeno, ¿no? Esta sería esta molécula, pues yo lo que tengo que saber en el radio de Van der Waals es justamente la separación de los núcleos, ¿no? Cuando tengo dos moléculas interactuando. Entonces el radio de Van der Waals pues, me va a decir justamente la mitad, ¿no? De la distancia que hay entre estos. Bueno, aquí lo voy a poner en medio, ¿no? Este va a ser el radio de Van der Waals, ¿no? Entonces, obviamente, es un radio que va a ser mayor al radio covalente. Y lo vemos pues, para el oxígeno de esta manera y pues para el magnesio que pues, aumenta de una manera más o menos proporcional, ¿no? Esto pues también quiere decir que esa interacción entre dos moléculas pues también es bastante grande. Este cálculo del radio absoluto, pues bueno, se hace también por medio de cálculos considerando las configuraciones electrónicas, la ecuación de Schrödinger, etcétera. Y, pues bueno, eso me lleva a tener un valor cercano, digamos, a lo que sería el radio atómico, ¿no? Que es lo que más o menos calculamos. Obviamente no tenemos ninguna interacción de oxígenos, ¿no? Donde tengamos, por ejemplo, interacción de muchos oxígenos formando un cubo como el que estoy tratando de dibujar. Entonces no tenemos nada aquí para el oxígeno, pero obviamente el magnesio sí se encuentra como en un estado metálico en su forma natural y por lo tanto el magnesio, esas interacciones en un enlace metálico, como podemos ver, si vamos justamente entre una molécula diatómica y el metálico, pues está un poquito más distribuido, es ligeramente mayor el radio metálico hacia el radio covalente que podríamos tener hipotéticamente en compuestos electropositivos o metales, ¿no? Finalmente tenemos el cálculo de Bragg-Slater, que lo que trata de hacer Bragg fue un científico, ¿no? Que fue el primero en estudiar los compuestos utilizando difracción de rayos X. Entonces, ahí se formuló la primera ley de Bragg, ¿no? Que habla de qué tanto reflejan o cómo reflejan los rayos X los diferentes compuestos o diferentes átomos, guarda una relación estrecha con su tamaño, ¿no? O con la distancia que hay del núcleo hacia los electrones de valencia. Entonces podemos ver efectivamente superficies electrónicas y de ahí medir exactamente el tamaño de ese átomo. Bueno, en este caso sería el diámetro y el radio pues sería únicamente la mitad. Y Slater pues obviamente, aparte de hablar las aproximaciones de carga nuclear efectiva, pues también era un físico muy pues bueno, relacionado con esto. Bueno, entre los dos elaboraron una aproximación que trata de cubrir todas las variaciones de radio. Si ven, este radio de Bragg-Slater, por ejemplo, para el magnesio, está, ¿no?, entre los valores más bajos, que sería el de un radio iónico, y los valores más altos, lo que sería el radio de Van der Waals. Y en este caso, este radio pues, me trata de decir simplemente que no importa qué tan iónico, covalente o metálico sea un compuesto, el radio de Bragg-Slater es una buena aproximación para conocer cómo es el radio en general de ese átomo, ¿no?
Y finalmente, pues bueno, está el radio máximo, que también trata de calcular los radios con respecto a la ecuación de Schrödinger en diferentes ambientes. E incluso es el más pequeño, ¿no?, de todos los radios, bueno, antes del iónico, ¿no? Entonces, pues bueno, son varios radios, ¿no? Y como dice esta última frase, el tamaño de una especie depende del entorno que lo rodea, y por eso pues he estado tanto tiempo hablando en esta diapositiva, pero trato de justamente, nosotros habíamos visto con propiedades de átomos aislados que el radio, ¿no?, pues está estrechamente relacionado con la carga nuclear efectiva en un periodo. Mientras más alta es la carga nuclear efectiva, pues con mayor energía voy a traer esos electrones de valencia, y el radio atómico será menor. Pero ¿qué pasa cuando este átomo no nada más está solo, ¿no? Está interactuando con un átomo igual al suyo, en un compuesto covalente o uno metálico, o está interactuando con otros iones en un compuesto iónico? Entonces, todas esas variaciones hacen que el radio pues obviamente cambie. Pero las variaciones en la tabla periódica son a lo largo de un periodo pues bastante consistentes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la misma variación periódica de un radio metálico a la de un radio atómico, ¿no? Y esto a un radio covalente, y esto pues también nos da un poco de tranquilidad a la hora de comparar este tipo de radios, ¿no? Pero bueno, es importante saber que hay muchos radios porque dependen del entorno que los está rodeando, ¿no? Algo que me gustaría agregar aquí es que hemos hablado hasta ahora, ¿no?, de esas variaciones en un periodo. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de las variaciones de radio, potencial de ionización, afinidad electrónica a lo largo de una familia? Si comienzo por radio, sabemos que el radio va aumentando a lo largo de una familia. Por ejemplo, yo sé que sodio es más pequeño que magnesio, que potasio, y así sucesivamente en los metales alcalinos. Y que obviamente magnesio es más pequeño que calcio, ¿no? Y así sucesivamente en los alcalinoterros. Entonces, ¿qué está pasando si yo tengo justamente un número atómico mayor al aumentar digamos, al ir avanzando en una familia? Por ejemplo, si yo paso de litio a sodio, estoy hablando nada más y nada menos que 10 cargas positivas de más, ¿no?, en el núcleo. Pero lo que también tengo son 10 electrones extra en el litio en el sodio comparado con el litio. Y entonces aquí sí tenemos que recordar qué es lo que está pasando con el orbital donde están alojados estos electrones, y el tamaño de ese orbital, o la distribución electrónica que tiene con respecto al radio. Y sabemos que un aumento de número cuántico principal n, ¿no?, por ejemplo, de un nivel 2s a un 3s, implica que el orbital 3s esté más alejado del núcleo, sea más difuso en su densidad electrónica, a distancias más alejadas del núcleo. Entonces el radio aumenta a lo largo de una familia, justamente por el aumento del número cuántico principal, ¿no? Estamos hablando de orbitales más difusos, y eso pues hace que también los radios aumenten a lo largo de una familia. Lo mismo va a suceder con la carga o la energía que siente ese electrón de valencia con respecto al alejarse del núcleo, ¿no? Entonces también vemos que el potencial de ionización pues va disminuyendo igual, ¿no? Va aumentando, porque sí, el potencial de ionización es esa energía que tengo para despegar ese electrón de valencia, ¿no? Entonces, si está fuertemente atraído, como en un átomo pequeño, como en el flúor, pues es muy difícil quitarlo, tengo una energía alta. Y si va a ser muy fácil quitarlo porque pues está muy alejado ese electrón del núcleo y débilmente atraído al núcleo, entonces la energía de ionización es menor. Entonces, la energía de ionización disminuye al ir avanzando en una familia y aumenta al ir avanzando en un periodo,
al contrario del radio atómico. El radio atómico disminuye conforme aumenta la carga nuclear efectiva y el radio atómico aumenta conforme aumenta el número cuántico n a lo largo de una familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, ahora, otra de las propiedades muy importantes, ¿no? Que podemos analizar ahora sí de átomos enlazados, ¿no? Pues tiene que ver con la electronegatividad, ¿no? Esta electronegatividad que, pues, hemos estudiado desde, pues yo espero que desde la prepa al menos, pero que seguramente incluso en secundaria la escuchamos nombrar, ¿no? Y sabemos qué implicaciones importantes tiene la electronegatividad. ¿Para qué han usado ustedes esta propiedad de electronegatividad en sus clases de química? ¿Alguien le gustaría decirnos? Muchas veces se utiliza para explicar por qué un elemento se lleva los electrones de un enlace, ¿no? Se lleva así entre comillas. Ajá, atrae, ¿no? Que se rompe, ajá, porque se forman nuevos, específicamente un elemento. Eso lo veo mucho en orgánica, ¿no? También Porque es el más electronegativo. Siempre es así. nos sirve mucho en orgánica, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos sustituyentes, no sé si ustedes ya, no sé, creo que ya es hasta la orgánica, pues creo que sí, la 2, ¿no? Cuando ya tienen la sustitución nucleofílica aromática, la SN1, la SN2, etcétera, pues bueno, también ven el efecto de otros sustituyentes electronegativos, ¿no? Y si son electronegativos o electropositivos, pues van a atraer, desactivar ese anillo del benceno. O sea, la electronegatividad es una herramienta de verdad muy, muy interesante. Si se acordarán de su curso de General 1, ¿no? La electronegatividad a veces la han utilizado para identificar qué tipo de compuesto se está formando, ¿no? Si es un compuesto iónico, ¿no? Cuando tienen una fórmula de un compuesto, pues dicen, a ver, aquí tengo un compuesto binario, que quiere decir que tengo dos elementos diferentes. Veo la diferencia de electronegatividad de esos dos elementos y yo puedo decir si es muy grande, ¿no? Estoy hablando de un compuesto iónico, si esa diferencia es 0, es un compuesto covalente puro, ¿no? Y si esa diferencia no es muy grande, ¿no? O está entre 0 y 1.2, ¿no? Ese es el valor, me acuerdo más o menos de esta formulita, es un compuesto covalente coordinado, ¿no? Ese era como algo que ustedes seguramente utilizaron en algún momento, ¿no? Para ver de qué tipo de la naturaleza del compuesto que están viendo. Ven una fórmula química y dicen, a ver, ¿qué tipo de compuesto va a hacer esto, ¿no? Entonces, para eso han usado seguramente la electronegatividad y como bien dijo Manuel, pues en orgánica tiene una utilidad muy, muy importante porque obviamente así tú ves un compuesto y dices, pues aquí hay un elemento electronegativo, ¿no? Enlazado, es un compuesto y tiene un oxígeno, ¿no? Ese oxígeno que es electronegativo, pues seguramente jala electrones hacia su núcleo, ¿no? O bueno, hacia ese átomo. Y eso pues también me puede dictar flujo de electrones dentro de una molécula. Y entonces pues puedo hablar de estructuras resonantes, etcétera, y saber incluso la reactividad que podría tener, por ejemplo, un átomo electronegativo, cómo afecta las diferentes posiciones de sustitución en un anillo aromático, ¿no? Si grupo orientador orto y para, grupo orientador meta, ¿no? O sea, no sé si les sonará esto, pero seguramente lo van a encontrar en el curso de orgánica que tomen próximamente, ¿no? Esto sí, seguro que para todas las carreras, porque es bastante importante. Entonces, pues bueno, la historia, ¿no? Pues no tiene tanto tiempo, o sea, 1931, estamos hablando de hace 90 años.
Pauling pues la define, esta propiedad de electronegatividad, justamente al analizar compuestos, ¿no? Viendo que en compuestos siempre hay uno de los átomos de ese compuesto que atrae los electrones para sí mismo, ¿no? Al formar una molécula. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las tendencias de esta propiedad, ¿no? Sabemos que, bueno, esto pues, me está dando valores de menores a 1 hasta 4. Esta es la escala de Pauling que formuló. Ahorita vamos a ver cómo llegó a esta formulación. Pero lo que sí vemos es que, pues de nuevo, estos átomos más pequeños, ¿no? Como el flúor, pues tienen electronegatividades bastante altas. Y los átomos más grandes, como el cesio, ¿no? Tienen las electronegatividades más bajas, ¿no? Entonces, si se acuerdan, esta electronegatividad, ¿no? O este aumento de electronegatividad se parece mucho, ¿no? Al aumento que observamos del potencial de ionización, ¿no? Si se acuerdan. Mientras más carga nuclear efectiva yo vea, ¿no? A lo largo de un periodo, más, no nada más va a traer sus electrones de valencia, como estábamos analizando con las otras propiedades, también puede atraer los electrones de un vecino, ¿no? Que esté interactuando con él mismo, ¿no? Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, un compuesto muy común, ¿no? Fluoruro de litio, una sal, pues el átomo más electronegativo, que es el flúor, pues está atrayendo fuertemente los electrones de este litio, ¿no? Entonces, hay relaciones de electronegatividad que se calculan con base en las propiedades periódicas, y hay relaciones como la de Pauling que se calculan más bien, como vamos a ver, con las diferentes distancias y energías de enlace que hay en los diferentes compuestos, ¿no? Entonces, esta es una tendencia muy interesante de la electronegatividad, que aumenta a lo largo de un periodo y disminuye al ir avanzando en una familia, lo que yo hablo de disminución, pero obviamente que quiere decir que la electronegatividad incrementa de abajo hacia arriba, ¿no? En una familia. ¿Qué otras variaciones vemos? Pues bueno, aparte de esta que, pues bueno, es la misma que vemos en barras, ¿no? Los datos que veíamos en la diapositiva anterior, y pues de nuevo estamos observando cómo hay un aumento de electronegatividad, el tamaño de la barra aumenta a lo largo de un periodo, y también aumenta de abajo hacia arriba en una familia, ¿no? Entonces eso también lo vemos. De repente, sí encontramos aquí algunas excepciones, ¿no? A la regla, como aluminio y silicio. Y también, pues aquí también nos estamos encontrando, ¿no? Si ustedes recuerdan esta tendencia, cerca de esta línea tenemos a los compuestos semimetálicos, ¿no? Y estos de aquí pues ya se trata de metales, ¿no? Entonces, pues vemos que, por ejemplo, para el grupo 3, la variación de electronegatividad es muy rara, ¿no? O sea, no es tan fácil la tendencia, pero pues también tenemos mezcla de compuestos no metálicos y metálicos. Eso también ya nos podría hablar de qué es lo que está sucediendo, ¿no? En estos casos. Como vemos, los metales por lo general tienen electronegatividad muy baja, y los no metálicos, ¿no? Como el flúor, oxígeno, cloro, tienen electronegatividades muy, muy altas, ¿no? Entonces son variaciones importantes. Y la cosa más, todavía más rara sucede con los metales de transición, que hasta el momento no los habíamos mencionado. Por ejemplo, lantano, escandio, sí vemos un aumento de electronegatividad, ¿no? En la misma dirección que los alcalinos y alcalinoterrios. Lo mismo para de hafnio a titanio. Pero ya de vanadio a niobio a tántalo o cromo, molibdeno, tungsteno, los valores van, mira, cromo es mucho más pequeño, molibdeno 1.8, 1.7. Entonces, todo esto, como ya también lo analizábamos en clases y cursos anteriores, tienen implicaciones justamente de efectos
de contracción lantánida, ¿no? Aquí está el lantano, bueno, aquí está el lantano, perdón. Efectos de contracción lantánida y de contracción escándida, ¿no? Justamente cuando ya empezamos a tener capas de orbitales D o F llenas, ¿no? O sea, si tenemos capas llenas de orbitales D que pueden alojar hasta 10 electrones o capas llenas de orbitales F que pueden alojar hasta 14 electrones, empieza a tener estas anomalías periódicas, ¿no? O sea, compuestos que se salen de la tendencia que yo inicialmente corroboré, ¿no? Y eso pues lo podemos ver justamente para aluminio, ¿no? Aluminio, bueno, se encuentra aquí, galio es el siguiente y pues ya tiene aquí un efecto de la contracción escándida. Indio ya tiene un efecto de la contracción lantánida. Entonces, pues bueno, todo esto se va sumando para que los valores de electronegatividad sean raros, ¿no? En el grupo D, ¿no? Eso pues es algo que sí vamos a observar comúnmente, pero pues que bueno, podemos explicar justamente por estas anomalías periódicas. Entonces, pues saber que cuando hablamos de variaciones de electronegatividad nos referimos, ¿no? Prácticamente a alcalinos, alcalinoterrios y bloque P, ¿no? O elementos del grupo principal, como se conoce toda esta sección de elementos, y las tendencias son muy claras en ese sentido, pero cuando pasamos a metales de transición, las tendencias varían de manera importante. O sea, veamos, por ejemplo, en el periodo que va desde escandio hasta cobre o zinc, ¿no? O sea, vemos primero un aumento hasta cromo, disminución en manganeso, sigue aumentando hasta cobre y disminución en zinc. Algo similar sucede bueno, cuando vamos hacia circonio, molibdeno, tecnesio, telurio, perdón, y finalmente empezamos de nuevo un aumento muy grande, rutenio, rodio, paladio, y disminución en plata, cadmio. Y lo mismo para osmio, iridio y platino, que tienen valores altos, pero no tan altos. Por ejemplo, osmio y rutenio tienen el mismo valor y es más alto que el de hierro, pero no hay un aumento proporcional de hierro a rutenio igual que de rutenio a osmio, ¿no? Y todo esto obedece, como ya les decía, a estas anomalías, ¿no? De tener en su configuración del core, ¿no? Más cercana al núcleo, capas llenas de orbitales D o capas llenas de orbitales F, ¿no? Eso es lo que empezamos a ver como implicación, y no nada más se ve en la electronegatividad, también se ve en el radio iónico, ¿no? O radio atómico. Bueno, entonces, ¿cómo es que llegan a los cálculos de electronegatividad? Pues los diferentes actores, ¿no? Que han participado en estudiar esta propiedad tan interesante. Pues, bueno, perdón, antes de continuar, nada más quería mencionar también cómo depende la electronegatividad con el estado de oxidación. Ya sabemos que el estado de oxidación, pues, ¿qué es lo que hace que varíe? Pues el número de electrones que tiene de valencia. Estos los puede perder, por ejemplo, en un catión, ¿no? Esto se debe pues al efecto del potencial de ionización. O pueden aumentar su estado de oxidación, bueno, aumentar el sentido hacia números negativos por la ganancia de electrones por afinidad electrónica. Entonces, la electronegatividad aumenta cuando aumenta el estado de oxidación, ¿no? Entonces, el estado de oxidación, por ejemplo, si yo estaba hablando de electronegatividad, ¿qué es lo que está pasando? Si yo pierdo un electrón, ¿no? Paso de un estado, si es la primera energía de ionización, paso de un estado de oxidación 0 a un 1 más, un aumento en el estado de oxidación. ¿Qué pasa con ese electrón que le queda a ese átomo? Pues ese electrón es traído con mayor fuerza al núcleo por el efecto de la carga nuclear efectiva. Y si catión interactúa con otro elemento, pues esa carga nuclear efectiva tan alta afecta a la atracción de electrones que tiene ese catión
con el otro átomo con el que se está relacionando, ¿no? Entonces, esta relación pues me lleva justamente a esto, a decir que la carga, el aumento de la carga nuclear efectiva con el aumento de estado de oxidación, pues obviamente implica un aumento de electronegatividad, ¿no? Eso es también muy importante reconocer. Y otra propiedad de la electronegatividad es que la electronegatividad también tiende a aumentar con la hibridación del átomo. Ustedes se acordarán que, bueno, sabemos que tenemos enlaces sencillos, dobles y triples, ¿no? Y que, por ejemplo, para el carbono es muy común explicar justamente digamos, la formación de un enlace sencillo por la hibridación, ¿no? Y cuando hablamos de eso para el carbono, por ejemplo, aquí lo voy a poner, el carbono, pues bueno, un enlace sencillo tiene hibridación sp3, en un enlace doble tiene una hibridación sp2, ¿no? Y obviamente le queda un orbital p puro, que es el que forma un enlace pi, y el otro enlace, el enlace doble, entre los átomos de carbono, y para un triple enlace hablamos de una hibridación en el átomo de carbono sp, ¿no? Y que tiene, pues, adicionalmente, otros dos orbitales p que forman los adicionales enlaces pi para formar el triple enlace. Entonces, si ven, en estas hibridaciones, lo que vemos es que la relación del orbital S con la relación del orbital P es diferente en cada uno de estos, ¿no? Aquí tengo un S con 3P, un S con 2P y un S con 1P. Entonces se habla aquí, un término muy común, es el carácter S del orbital. Mientras mayor sea la proporción de orbital S con respecto a P, mayor carácter S tendrá. Entonces, se habla de que la electronegatividad aumenta con el aumento del carácter S de los orbitales. Entonces, la electronegatividad va a aumentar, ¿no? Con el orden de enlace, ¿no? El orden de enlace también me habla de orden de enlace 1, orden de enlace 2, orden de enlace 3, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dibujar, 1, 2, 3. Y este aumento del orden de enlace pues también implica cambios en la hibridación, cambios en la carga nuclear efectiva, ¿no? Que va a tener, y obviamente eso, pues, me está, aquí está diciendo justamente el carácter S, ¿no? Me está hablando de qué tan fuertemente van a ser atraídos incluso los electrones con los que esté interactuando un doble enlace, ¿no? Entonces, pues eso también es importante identificarlo ya desde ahora porque, pues, como ya decía también su compañero Manuel, en orgánica, ¿no? Hablamos de este carbono en sus diferentes hibridaciones, o incluso del oxígeno, tenemos grupos cetonas, grupos alcoholes, ya tenemos el monóxido de carbono, ahí ya no hablaríamos más bien tanto de moléculas orgánicas, pero bueno, están estos aquí, ¿no? Y con el nitrógeno también ahí, o sea, tenemos alcanos, alquenos, alquinos, con el nitrógeno tenemos aminas, iminas, nitrilos, ¿no? Entonces, pues todas estas implicaciones también se deben de analizar cuando trato de ver la electronegatividad y cómo esta varía, ¿no? ¿Hay dudas hasta aquí? Ok. Bueno, ahora bien, vamos a ver, ¿no? Ahora, cómo es que Pauling, ¿no? En 1931, ya decía yo, hace 90 años, ¿no? Pues ideó una manera para calcular justamente la electronegatividad. En esos momentos, ¿no? Ay, perdón, otra cosa que se me estaba faltando, ¿no? ¿Para qué me sirve? Que ya lo habíamos explicado, es que me puede ayudar a explicar las energías de enlace, ¿no? Cuando hay una diferencia grande de electronegatividad, yo lo que puedo ver justamente es que va a ser muy difícil romper ese enlace, ¿no? En un compuesto iónico la energía de un enlace iónico es muy alta, como vamos a ver a lo largo de este curso. También podemos ver la reactividad que tendrá
esa sustancia, ¿no? Si tengo un átomo muy electronegativo, ¿no? Pues lo que hace es que deja muy deficiente en electrones una especie y esta pues puede sufrir ataques por especies ricas en electrones, ¿no? Entonces aquí términos como en orgánica que ya ven ataque nucleofílico, ¿no? Empieza a tener importancia, ¿no? Justamente para conocer el tipo de reactividad que tendrá esta sustancia, o incluso en reacciones óxido-reducción, ¿no? O sea, estamos hablando en reacciones redox, ¿no? Como ustedes se acordarán cuando veían el balanceo redox en Química General 1, pues ahí también estamos viendo especies, ¿no? Que atraen fuertemente esos electrones, ¿no? Y que favorecen pues que las especies se oxiden, ¿no? O que se reduzcan, y eso pues también hay un efecto de la electronegatividad. Y finalmente, pues, como ya les mencionaba, la consecuencia de la polarización. Entonces, yo tengo un átomo donde los dos, un compuesto donde los dos átomos, como en este caso son dos átomos de flúor, pues obviamente tienen una electronegatividad igual, ¿no? O sea, yo podría imaginarme que la densidad electrónica de esa molécula está perfectamente bien distribuida entre los dos átomos. Cuando empiezo a tener diferencias de electronegatividad, como en este compuesto de fluoruro de hidrógeno, ¿no? Porque bueno, aquí no sabemos si se trata de líquido, aquí estamos hablando de la molécula en fase gas. Entonces sí hay una diferencia de electronegatividad. El flúor, que es más electronegativo, pues deforma la densidad electrónica de ese hidrógeno y veo este tipo de diferencias en la molécula. Cuando la diferencia de electronegatividad es todavía más grande, como entre litio y flúor, la deformación de densidad electrónica es todavía mayor, ¿no? Y entonces empiezo a ver justamente esta gran diferencia, incluso una formación, pues bueno, hay una diferente carga, pues bueno, efectivamente esto me puede hablar de un momento dipolar diverso, de un compuesto iónico, de otra reactividad, ¿no? Entonces, esa es la importancia justamente de la electronegatividad. Entonces, tomando en cuenta estos tres ejemplos de qué está pasando, por ejemplo, con el flúor, pensemos ahora, esto sería algo muy similar si se tratara de cloro, ¿no? Cloruro de hidrógeno y de, bueno, aquí podríamos, sí, pues pensar justamente cloruro de litio, o incluso esto podría ser sodio, ¿no? Algo similar esperaríamos, ¿no? Para estos compuestos. ¿Están de acuerdo? Pues bueno, estos datos, ¿no? Los analizó Pauling justamente para idear justamente, pues, la electronegatividad. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que esto se trata, A es un átomo de hidrógeno y B es un átomo de cloro, perdón. Entonces, si yo considero esta molécula, pues puedo pensar justamente que puedo tener un caso, la densidad electrónica puede estar en varios movimientos, un caso en el que la carga nuclear, la carga electrónica radica más sobre el átomo de A, y un caso en el que la carga nuclear, la carga negativa, radica más sobre el otro átomo, ¿no? Sobre A o B. Entonces, estas distribuciones, ¿no? La electronegatividad entre A y B, ¿no? O bueno, más bien la energía del enlace entre A y B va a ser un medio de la energía del enlace AA y la energía del enlace BB, de donde vinieron estos dos. O sea, estas dos especies vinieron de una especie AA, ¿no? Como el hidrógeno, y una especie BB como la del, pues, cloro, ¿no? El cloro gas. Y finalmente este delta, ¿no? Que tiene que ver con la contribución iónica del enlace. Entonces, finalmente, yo puedo empezar a despejar esta ecuación de esta manera, ¿no? Y la contribución iónica, un medio de la contribución iónica del enlace, pues va a ser justamente una constante
y la diferencia de electronegatividades entre A y B, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, ahora bien, considerando esta ecuación y considerando la molécula de cloro de hidrógeno, podemos ver, por ejemplo, que en los ayeres, hace 90 años, ¿no? Cuando Pauling ofreció su primera escala de electronegatividad, pues se conocían las energías de enlace, por ejemplo, ya se podían medir justamente qué energía se necesitaba para disociar cloro-cloro, ¿no? Qué energía se necesitaba para disociar hidrógeno-hidrógeno, y también se conocía ya el cloro de hidrógeno y se podía conocer justamente cuál energía era la que necesitaba. Entonces, si nosotros hacemos el primer cálculo, ¿no? Vemos que, pues aquí lo que tenemos, vamos a ir paso a paso, la primera disociación, cloro, una molécula gaseosa de cloro, de la molécula, me va a generar 2 átomos de cloro en fase gas, ¿no? Entonces 242 kJ por mol son lo que necesito para yo tener 2 átomos de cloro en fase gas. La disociación de una molécula de hidrógeno me genera 2 átomos de hidrógeno en fase gas, y para eso necesito 436 kJ por mol. La formación finalmente o la disociación de ácido clorhídrico o de cloro de hidrógeno, perdón, me genera una molécula en fase gas de hidrógeno y una de cloro, y esto pues prácticamente, si ustedes lo calculan, pues va a ser, como dice ahí, la mitad de la disociación de la suma de las disociaciones hidrógeno, hidrógeno, cloro, cloro, que en este caso pues estamos hablando de 678 kJ por mol, es la suma de estas dos, ¿no? Bueno, yo le pongo aquí 678, y la mitad de esto pues son 339 kJ por mol, ¿no? Esto sería el dato teórico, ¿no? Simplemente considerando las disociaciones de esto, pero como ya se conocía experimentalmente cuál era el valor, entonces la diferencia entre estos dos valores, ¿no? Fue lo que Pauling, ¿no? Definió justamente como ¿cómo le llamamos acá atrás? La contribución iónica del enlace, ¿no? Ese delta es esta diferencia entre estos dos valores, ¿no? Que si ustedes lo ven, 339 menos 432, estamos hablando de pues 97 kJ por mol, ¿no? Perdón, 93 kJ por mol. Y esta contribución iónica del enlace, si la transformamos, ¿no? A electrón volts, podemos encontrar que se refiere a 0.968 electrón volts. Y esto, como ya habíamos también de la ecuación, la raíz cuadrada de la contribución iónica del enlace pues me puede dar esa variación entre las dos electronegatividades. Y de ahí, ¿no? Puedo sacar justamente la electronegatividad de uno de los átomos, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de esto, pues bueno, es justamente 0.935 electrón volts al cuadrado, ¿no? Y bueno, de esa manera podemos hacer lo mismo. Bueno, esta diapositiva, ¿no? Ahora incluye lo que observaríamos justamente, bueno, aquí ya con esto pues calculamos justamente la contribución iónica del enlace, que es la que estamos observando por aquí, ¿no? Podemos hacer lo mismo para fluoruro de hidrógeno, ¿no? Y pues así llegar pues justamente a este valor de electronegatividad del flúor de 4 electronvolts, ¿no? Entonces, conociendo esos valores, pues bueno, ustedes traten de realizar para la siguiente clase. Esta ecuación lo podemos revisar, pero sí me gustaría que ustedes lo trataran de hacer, ¿no? Por ustedes mismos con este tipo de especies. Bueno, aquí ya ustedes pueden basarse en las energías que vimos en la diapositiva anterior de hidrógeno-hidrógeno, ¿no? Y pues buscar en tablas justamente cuál es la disociación del enlace hidrógeno-flúor, ¿no? También pueden consultar
el video que les compartí sobre propiedades periódicas de el profesor Víctor Fabián, donde también pueden intentar y también llegar al resultado que tiene esta ecuación, ¿no? Y esta implicación, ¿no? Para llegar justamente al valor de electronegatividad del flúor, ¿no? Pero bueno, esta es una forma, ¿no? Lo que queremos justamente ejemplificar con esto es que cómo llegó Pauling, ¿no? A su escala de electronegatividad. Entonces, bueno, aquí simplemente ustedes saben que hacia el hidrógeno, ¿no? Bueno, no el hidrógeno, Pauling le da un valor de electronegatividad, me parece, de 2.0, ¿no? No, ahorita la tengo muy claro. Pero él arbitrariamente lo que hizo pues, fue darle el valor de 4 al flúor, ¿no? El valor más alto, y con esto, pues bueno, empezar a descartar de ahí, derivar de ahí todos los valores de electronegatividad del resto de los elementos. Fue una manera muy empírica, pero pues justamente el enlace, ¿no? Como ya hablábamos de la utilidad de la electronegatividad, pues me habla mucho, ¿no? Esa fuerza del enlace, pues va a también depender de cómo combinan sus electrones de valencia dos átomos, ¿no? Y esto qué implicaciones tiene, justamente depende de la electronegatividad, ¿no? O sea, si la electronegatividad es muy diferente, esta combinación de electrones pues va a hacer que se fortalezca o menos ese enlace, ¿no? Entonces, pues bueno, es ahí donde cobra importancia conocer y relacionar la electronegatividad con las energías de enlace. Esto sale un poquito de lo que hemos visto hasta ahora, porque nosotros nos hemos fijado prácticamente en las propiedades periódicas, ¿no? De los átomos aislados, que lo queremos decir así. Y si se acuerdan, en un principio, en la clase, yo les hablaba justamente de la variación de electronegatividad con el potencial de ionización, con propiedades periódicas de átomos aislados. Y justamente veíamos, bueno, ahora no voy a ir justamente a esta parte, ¿no? Donde, si ven, tenemos la parte de potencial de ionización que varía exactamente como la electronegatividad. El aumento de potencial de ionización es similar al aumento de electronegatividad a lo largo de un periodo, y lo mismo sucede a lo largo de una familia, ¿no? Ahí. Entonces, pues bueno, ¿qué propiedad o qué escala de electronegatividad, se hallaron muchas a lo largo de los años, lo relaciona mejor? Pues bueno, Mulliken, ¿no? Es uno de estos actores, ¿no? Donde justamente ve la influencia del potencial de ionización y de la afinidad electrónica con la electronegatividad. Y llega a una relación como este tipo. ¿Qué quiere decir? Que si un átomo tiene un valor alto de potencial de ionización y de afinidad electrónica, seguramente será muy electronegativo. Y si ustedes recuerdan, por potencial de ionización, las especies metálicas como el cesio, etcétera, tienen los potenciales de ionización más bajos, además de afinidades electrónicas muy bajas, ¿no? Entonces esto, pues obviamente influye en que sea tan baja la electronegatividad del cesio. Nada más una pequeña precisión, ¿no? Mulliken no, les voy a complicar más la vida, pero Mulliken calcula este potencial de ionización y afinidad electrónica sobre todo de átomos de valencia, ¿no? De electrones de valencia. Entonces, o de estados de valencia, más bien dicho. Entonces, es el átomo en un estado de valencia particular que tiene un potencial de ionización que se relaciona más o menos con el valor que tiene en el átomo aislado, pero pues, como estamos hablando de unas propiedades que implican la interacción de un átomo con otro, ¿no? Pues tenemos que considerar potenciales de ionización y afinidades electrónicas en estados de valencia. Pero bueno, la relación es muy similar, y lo más importante es que podemos, ¿no? Justamente en escalas de electron volts, ¿no? Relacionar la
electronegatividad de Pauling, esto quiere decir la P, ¿no? Con la electronegatividad de Mulliken, con esta ecuación, ¿no? Entonces, podemos ver los diferentes valores de las dos electronegatividades y justamente llegar a una relación con la misma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la variación que yo les presenté en la tabla periódica anterior con los valores de electronegatividad de Pauling van a variar de manera muy similar a los de Mulliken conforme a esta ecuación. También otra de las escalas de electronegatividad que se crearon pues, fue la de Albrecht-Rauchow. Y esta electronegatividad, ¿no? Lo que trata de analizar es que la electronegatividad está influenciada por el campo eléctrico de la superficie de un átomo. Y este campo eléctrico de la superficie de un átomo, que estamos hablando de los electrones, porque son los que están justamente en la superficie de cualquier átomo, ¿no? Está relacionado con la carga nuclear efectiva y el radio atómico de esa especie. Entonces, bueno, radio covalente, perdón, de esa especie. Y también vamos a encontrar que la electronegatividad de Albrecht-Rauchow tiene esta variación con respecto a la electronegatividad de Pauling, ¿no? Entonces, hay una forma matemática para llegar a estas relaciones que obviamente no vamos a ver aquí, pero después del minuto 60 de este video que les compartí en el aula virtual del profesor Víctor, pueden ustedes, si están muy interesados, llegar a eso. Pero bueno, para finalidad del curso, pues nada más saber que hay diferentes escalas de electronegatividad que se basan en diferentes propiedades, ¿no? Es lo más importante que tenemos que rescatar de esto. Y que sobre todo, aunque son diferentes escalas de electronegatividad, guardan la misma tendencia. No quiere decir que si yo leo la electronegatividad de Mulliken voy a ver una tendencia diferente a la que leyó Albrecht-Rauchow o la que leyó Pauling, ¿no? O sea, la electronegatividad varía en la misma forma en todas estas escalas de electronegatividad y sus valores se pueden relacionar por medio de estas ecuaciones. Ya para complicarle, bueno, para complicarles un poquito más la vida, no nada más están las de Pauling, Mulliken y Albrecht-Rauchow, sino que también están las electronegatividades de Sanderson. Si ven aquí hay links a diferentes artículos y fuentes que están accesibles, como Wikipedia, como los artículos, etcétera. Y si están muy interesados, pues pueden ir a leer sobre estas diferentes cuestiones. Como ven, Sanderson empieza ya a hablar de densidades electrónicas de un átomo, obviamente involucrando la ecuación de Schrödinger en estos casos. Lo mismo Jaffe, ¿no? Y finalmente Allen también habla justamente de energía promedio de una capa de valencia monoelectrónica. Bueno, son valores muy teóricos, etcétera, pero bueno, que todos tienen una misma tendencia. Y lo más importante, como les decía, es que las tendencias, por ejemplo, aquí vemos la de Pauling, bueno, una que le llaman la revisada de Pauling, la de Mulliken, son estas esferitas verdes, Sanderson y Albrecht-Rauchow. Y todos exactamente, como ven, algunos valores empiezan a salir, pero todos van justamente en la misma tendencia, ¿no? Esta es de aquí, en electron volts, ¿no? Y son los valores justamente que estamos observando aquí, en este eje de aquí, pues vamos a ver más bien el número atómico, ¿no? Z. Cómo va variando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos estos de aquí, pues es hidrógeno y helio, pero de litio a flúor, de sodio a cloro, de potasio a bromo, ¿no? De cesio a yodo, ¿no? Y finalmente de bario plomo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las tendencias, ¿no? Al combinar y al comparar todas las tendencias de electronegatividad, vemos justamente esa variación a lo largo de un periodo, ¿no? Y, pues bueno, voy a tomar este ejemplo, como el aumento de electronegatividad se ve
una familia de mayor periodo a una familia de menor periodo. Y pues justamente este otro aumento que vemos en esta dirección de electronegatividad, ¿no? Y que todas las escalas pues analizan diferentes formas, pero es tan potente la escala de electronegatividad que han utilizado hasta ahora sin saberlo, que se relaciona justamente con las escalas de electronegatividad que se han estudiado por cálculos más sofisticados, ¿no? Y que pues, obviamente siempre están estudiando. Lo más importante de reconocer de estas técnicas es que siempre se trata de esos electrones que interactúan en los enlaces. ¿Cuáles son estos? Los electrones de valencia, ¿no? Eso es, yo creo que lo más importante que hay que recordar y recalcar. Y con la electronegatividad, pues como ya veíamos, ¿no? Lo que estamos observando también es el efecto, ¿no? De la polarizabilidad, ¿no? ¿Qué tanto un átomo, ¿no? Está polarizando a la densidad electrónica de otro átomo, ¿no? Y entonces, pues bueno, con esto, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, aquí tenemos esto que vemos aquí, se conoce como el triángulo del enlace, donde podemos tener enlaces puramente metálicos, ¿no? De litio, enlaces puramente covalentes como el del flúor o enlaces puramente iónicos como el del litio fluoruro. Y como ven, en esta parte, cuando yo estudio el enlace metálico de un compuesto de litio hacia un... voy en un periodo, por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, veo el aumento de covalencia, ¿no? Hacia el flúor, ¿no? Y esto pues también, obviamente sé que litio y berilio sí son especies metálicas. Boro ya es un no metal o semimetal, carbono es no metal, nitrógeno no metal, oxígeno no metal. Pero si ven, no son especies puramente covalentes, ¿no? Tienen un cierto carácter metálico muy, muy leve. Lo más interesante que podemos ver, bueno, por ejemplo, si voy de metálico a iónico, pues veo primero algunas aleaciones de metales litio-berilio, compuestos ya litio-boro, carburo de litio, nitruro de litio, óxido de litio, ¿no? Si ven aquí también voy con la misma tendencia, combinación a lo largo del periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y finalmente el más iónico. Entonces veo que hay mayor carácter metálico, ¿no? En los compuestos que están más cerca del compuesto metálico de litio, y hay un mayor carácter iónico hacia la formación de óxidos o nitruros, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, entre iónico y covalente? Aquí también, si ven, estoy viendo la formación, por ejemplo, de litio, ¿no? a sales de fluoruro de berilio, o interhalógeno de trifluoruro de boro, tetrafluoruro de carbono, trifluoruro de nitrógeno o difluoruro de oxígeno. Y en esos casos, pues estoy viendo también que veo, por ejemplo, aquí el porcentaje de carácter iónico, la polarizabilidad de un cierto átomo, pues va a depender justamente de los átomos que se están involucrando, y el carácter iónico de estos compuestos va a cambiar. ¿Cómo se afecta este porcentaje de carácter iónico? Nosotros conocemos ciertas propiedades de los productos, los compuestos iónicos, como que son solubles en agua, sobre todo eso, ¿no? Solubilidad en agua. Pues lo que yo voy a ver si pierdo porcentaje de carácter iónico es que estos compuestos de aquí ya van a ser, no se van a disociar tan fácilmente en agua. O la diferencia entre fluoruro de berilio y fluoruro de litio es que puede ser que el fluoruro de berilio no sea soluble en agua o muy poco soluble en agua, comparado con el fluoruro de litio. Entonces, esto es muy importante y se estudia justamente con la polarizabilidad. Vamos a ver más adelante los efectos de la polarizabilidad y cómo podríamos, de alguna manera cualitativa, estudiarlos, ¿no? Solo para ya casi acabar este tema, en este caso, pues bueno, vemos estos compuestos, fluoruro de hidrógeno,
cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y iodo de hidrógeno. Y vemos que obviamente estamos hablando de esferas de tamaño más similar a esferas de tamaño muy diferente, ¿no? Entonces, en ese tipo de compuestos, pues bueno, sabemos que quien cede los electrones, ¿no? Acuérdense que estamos pasando de una especie cloro menos a una especie ya, de una especie cloro cero a una especie cloro menos, ¿no? Esto es lo que totalmente estoy viendo, o sea, hidrógeno está cediendo sus electrones, ¿no? Cómo correlacionar esta propiedad con alguna de átomos aislados y cómo influye justamente el radio, ¿no? De estos compuestos. Bueno, aquí vemos flúor, cloro, bromo, yodo, hablamos justamente de radio covalente, ¿no? Pero en la parte anterior, pues hablábamos, por ejemplo, las diferencias entre litio y berilio, ¿no? Y justamente aquí, pues hay diferencias entre el radio iónico que encontramos en estas especies, ¿no? Y en el radio metálico, pues también, ¿no? Hablar de litio y berilio, que son los metales que podemos analizar en ese mismo periodo. Entonces, la polarizabilidad, ¿qué significa? La polarizabilidad, bueno, me implica también, ¿no? Que si yo tengo un átomo más electronegativo, pues va a variar justamente esta distribución electrónica. Y esta diferencia de distribución electrónica, pues me va a llevar justamente a, pues, la formación de un dipolo en esta molécula. O sea, ¿por qué se pueden, digamos, distorsionar de esta manera las densidades electrónicas? Pues justamente está dado por, bueno, la distancia que las separas y el poder polarizante de uno de estos dos átomos, ¿no? Entonces, cuando hay átomos con diferente electronegatividad, pues yo puedo ver justamente la formación de un momento dipolar, ¿no? Un desplazamiento de carga, y pues bueno, obviamente esto lo puedo relacionar, como dice aquí, como si fuera un vector, ¿no? Que va desde el átomo menos electronegativo al átomo más electronegativo, ¿no? Como vemos por este lado. Es esta distribución no uniforme de la molécula. Y esto, por ejemplo, si vemos por aquí, este es un video, ¿no? De la polarizabilidad en física, ¿no? Voy a quitar aquí nada más el volumen. Pero, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, aquí yo tengo una especie, ¿no? Y pues sabemos que tenemos electrones en esta especie. Y estos electrones pueden distorsionarse por efecto de otras cargas. Por ejemplo, si yo le acerco una carga positiva, pues voy a ver que esos electrones se van a orientar hacia un lado. Y si se fijaron, aquí hubo un cambio importante. Vemos el tamaño, ¿no?, de una especie que se polariza de una cierta manera. Voy a regresar justamente aquí. No, aquí. Lo vemos aquí, ¿no? O sea, yo polaricé esto y esto causó el vector que estoy observando aquí abajo, ¿no? El vector de diferente, pues de que ya polaricé esa molécula. Pero si esa molécula es todavía, o ese átomo es más grande, como lo vemos aquí, y yo obviamente distorsiono la carga, lo que estoy viendo es que el vector de esa molécula más grande es obviamente mayor, ¿no? Y eso me habla justamente de este efecto de la polarizabilidad que estoy observando. Entonces, en polarizabilidad es muy importante el tamaño de la especie que estoy estudiando, porque si es un tamaño grande, va a ser mucho más polarizable, ¿no? Que si es una especie mucho más pequeña como la que estamos viendo. Me parece que después viene un ejemplo de, justamente de iones, pero no creo que esté justamente aquí. Pero bueno, este video, ¿no?, me ayuda rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo con esa polarización y que obviamente el tamaño de esa especie, como vemos aquí, Armstrong al cubo,
es muy importante para decir qué tan alto va a ser. La polarizabilidad aquí, por ejemplo, está dada por alfa, ¿no? Y alfa, pues bueno, puedo ver justamente también por lo que veíamos el momento dipolar, ¿no? Está dado por el desplazamiento de carga que hay en un radio que va de A a B, la distancia entre A y B. Aquí lo vemos también el momento dipolar individual y pues bueno, podemos hacer la sustitución de varias de estos valores, ¿no? Coulomb metro, por lo general también es cómo se mide el momento dipolar, Coulomb por metro o debye. Y todas las demás energías, pues bueno, se involucran aquí, podemos llegar justamente al cálculo. Uy, pues bueno, con esto, ¿no? Vamos a dar por terminada esta parte, bueno, esto es justamente lo que vemos por aquí, ¿no? Entonces, un valor alto implica mayor facilidad para polarizarse y el tener unidad de volumen varía de la misma manera que el rayo, ¿no? Es una propiedad periódica y esto, pues bueno, implica ver esta parte de reglas de Fajans que voy a explicar en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, voy a terminar aquí la sesión. ¿Tienen alguna duda? Traten de resolver el ejercicio de flúor para la siguiente clase y al principio de la siguiente clase, pues bueno, empezamos a resolverlo para que pues sea más claro. Cómo llegó Pauling a la escala de electronegatividad, cómo relacionamos cada una de estas, y justamente esta parte de polarizabilidad es importante para saber pues, qué aspectos influyen en la polarizabilidad. Ya por ahí vieron que el tamaño es muy importante, entonces, pues mientras más grande sea un átomo, más polarizable será, ¿no? O un anión, si tiene más cargas negativas. Y aquí también podemos ver, ¿no?, que la especie que va a polarizar, pues también va a tener un efecto. Si tengo más cargas positivas, es un catión muy cargado, pues polarizará con mayor impacto que uno con menos cargas positivas, ¿no? Pero aquí hay dos términos que tenemos que diferenciar bien, que es algo que es polarizable y una especie que es polarizante, ¿no? Que es, digamos, el tubito que se acercaba con carga en ese video. ¿Tienen dudas hasta aquí?